En este video veremos un problema de optimización lineal, tema actualmente profundizado en la materia de optimización dictada por la profesora Laura Lotero durante el semestre 2021-2 en la Universidad Pontificia Bolivariana. Este será presentado por Gabriela Gómez Cruz, estudiante actual de Ingeniería Administrativa e Ingeniería en Ciencia de Datos, Isabela Cardona Lopera, de Ingeniería Administrativa, y mi persona, Jorge Andrés Arango, de igual manera en Ingeniería Administrativa. Para empezar este video, veremos la importancia de la optimización en la carrera de Ingeniería Administrativa. Posteriormente, veremos la explicación del problema por Isabela Cardona y terminamos con la forma en cómo lo solucionamos por Gabriela Gómez. La investigación de operaciones es hoy en día y desde hace algunas décadas una herramienta de máxima efectividad que nos ayuda en diversas áreas, pero especialmente en la administración de organizaciones. La investigación de operaciones u optimización no es más que la aplicación del método científico a problemas reales relacionados con problemas organizacionales con el objetivo de producir soluciones que nos ayuden a dos cosas: maximizar las ganancias, utilidades y la satisfacción del cliente y o minimizar costos, distancias y tiempos. La investigación de operaciones ha tenido un gran impacto en el mejoramiento de la eficiencia de numerosas organizaciones en todo el mundo. Por ejemplo, la organización United Airlines, la cual tuvo un ahorro anual de 6 millones de pesos, con la programación de turnos de trabajo de oficina de reservaciones y aeropuertos, para cumplir con las necesidades del cliente a un costo mínimo. Este problema es sumamente importante para nuestras carreras profesionales, ya que este nos permitirá optimizar las diferentes etapas de los procesos de producción de cualquier empresa de la que hagamos parte en nuestro futuro cercano, de forma eficiente y ágil, y con el objetivo de reducir considerablemente los gastos y bienes innecesarios, tanto en equipos y materiales como en recursos humanos para el mejoramiento del ciclo productivo. Bueno, básicamente nuestro ejemplo de aplicación es de una contratación, ¿cierto? Donde hay 8 preseleccionados candidatos para ocupar 6 puestos de trabajo en una empresa. Los puestos de trabajo consisten en manejar 6 máquinas diferentes y solamente puede haber un trabajador por cada máquina. Entonces la empresa lo que hizo fue que puso a prueba a sus 8 trabajadores en cada una de las máquinas, los puso a hacer el mismo trabajo. Entonces estos son los tiempos que se demoró cada uno de los candidatos en cada una de las máquinas, ¿cierto? Como restricciones tenemos que se deben de contratar mínimo 3 hombres y 2 mujeres. Si se contrata un candidato menor a 25 años, se debe de contratar un candidato mayor o igual a 30 años. Y debemos determinar qué candidatos debe seleccionar la empresa y a qué máquinas debe asignar. Entonces acá también hicimos como una parte con el sexo, otra con la edad, otra si es mujer y si es menor de 25 años o si es mayor o igual a 30, ¿cierto? Entonces básicamente en las variables las representamos de la siguiente manera y es en qué máquina I debería estar el candidato J. Entonces, por ejemplo, para esta columna sería la máquina que sería la máquina 1 y cuál de estos candidatos debería de estar. Entonces, por ejemplo, al momento de resolver en el solver, nos debería de dar 1 en cualquiera de estos y ese sería el candidato que seleccionaríamos. Por ejemplo, si aquí está, entonces tendríamos el candidato en la máquina 1, el candidato 3. Por ejemplo, acá tendríamos el candidato 1 en la máquina 4 y así sucesivamente. Nuestra función objetivo va a estar ligada a los tiempos, ¿cierto? Los tiempos que se demoraron en cada máquina va a ser minimizar los tiempos.
Como aquí podemos ver, tenemos entonces la restricción por máquina. Entonces tenemos que para la máquina 1 solamente puede existir un candidato, por eso lo tenemos con esta igualdad. Y lo mismo sería para la máquina 2, la máquina 3, la máquina 4, la máquina 5. Cuando nos dicen que mínimo tenemos que contratar 2 mujeres, entonces miramos cuáles son las candidatas que tenemos. Entonces tenemos que el candidato número 1, el candidato número 2, el candidato número 4 y el candidato número 7 son mujeres, ¿cierto? Y entonces que deben de ser mayores o iguales a 2. Y lo mismo hacemos para los hombres, que serían los candidatos 3, el candidato 5, el candidato 6 y el candidato 8. Si se contrata un candidato menor a 25 años, se debe contratar un candidato mayor o igual a 30 años. Entonces aquí tenemos que si se contrata el candidato 4, en este caso se debería contratar como mínimo el candidato 1 o el candidato 2 o el candidato 3 o el candidato 5, el candidato 7 o el candidato 8. Y la última grupo de restricciones que tenemos es que cada trabajador debe estar en una sola máquina y si no, no se selecciona. Entonces, por ejemplo, si este valor queda igual a 0, es que el candidato no se contrató, pero si el valor queda acá es igual a 1, es que el candidato sí se contrató. Bueno, y ahora que ya entendemos cuál es el problema que nosotros quisimos solucionar, voy a mostrarles paso a paso qué fue lo que hicimos para poder llegar a la solución de este problema. Entonces, para poder solucionar este problema, decidimos utilizar el solver de Excel. Por lo tanto, nos vamos a datos en Excel, al solver, y nos aparece esta pequeña pantalla. Entonces, primero vamos a seleccionar cuál es nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo sería esta celda B35, donde pusimos la función de lo que queremos encontrar, que al final, ¿qué es lo que queremos encontrar? ¿Cuánto es el mínimo tiempo que podemos sacar de la contratación de los trabajadores? Es decir, al contratar los trabajadores, ¿cómo podemos optimizar el tiempo que utilizan ellos las máquinas? Entonces es un problema de minimización porque queremos encontrar los mínimos tiempos que se utilizan las máquinas. Luego venimos acá a cambiando las celdas variables. Estas cambiando las celdas variables serían las variables que vamos a utilizar. Como son distintos tipos de variables y las variables no están todas juntas de corrido, lo que hicimos fue seleccionar cada fila y separarlas por un punto y coma para que el solver nos diera una solución. Entonces son aproximadamente 48 variables, ya que son 8 candidatos por 6 máquinas. Luego empezamos a seleccionar las restricciones. Entonces, empezamos con esta, que son las restricciones por máquina, a saber si cada máquina sí está siendo ocupada por un candidato. Luego seguimos por esta restricción de mínimo 2 mujeres, que sería esta de acá. Luego seguimos con la de mínimo contratar a 3 hombres, que sería esta de acá. Y luego seguimos con esta otra que dice, si se contrata a un candidato menor a 25 años, se debe contratar mínimo a un candidato mayor o igual a 30 años, que sería esta de acá. Finalmente, terminamos con esta restricción de que cada trabajador debe estar en una sola máquina, si no, no se selecciona. Entonces acá lo que nos hablaba Isa anteriormente, nos va a aparecer un 1 si es seleccionado el candidato o un 0 si no es seleccionado el candidato. Este problema lo resolvimos por medio de Simplex LP, que significa un problema de programación lineal simple. Y le damos resolver. Al darle resolver, el solver nos dice que encontró una solución que cumple con todas las restricciones y condiciones óptimas dadas.
Entonces, si vamos a revisar cuál es esta solución, encontramos que para el candidato, vamos a contratar al candidato 1 en esta máquina 2. Para la máquina 5 vamos a contratar al candidato 2. Para la máquina 6 vamos a contratar al candidato 3. El candidato 4 no lo vamos a contratar. Para la máquina 4 vamos a contratar al candidato 5. Para la máquina 3 vamos a contratar al candidato 6. El candidato 7 no lo vamos a contratar. Y para la máquina 1 vamos a seleccionar el candidato 8. Con todo esto, ¿qué obtenemos? Que en total lo mínimo que podemos obtener de tiempos para utilizar todas las máquinas es de 29 horas, ¿cierto? Listo. Entonces acá, las restricciones por máquina, podemos ver que todas las máquinas están siendo utilizadas por un candidato. Luego, venimos acá y miramos que se cumple la restricción de mínimo 2 mujeres. Estas 2 mujeres, ¿cuáles son? Teníamos 4 mujeres en un principio. Entonces obtenemos acá que se va a contratar a la candidata 1 y a la candidata 2. Ni la 4 ni la 7 se van a contratar. Mínimo 3 hombres. Como eran 8 candidatos, 4 mujeres y 4 hombres, se van a contratar a todos los hombres que teníamos. ¿Cuáles eran estos hombres? El candidato 3, el 5, el 6 y el 8. Como el único candidato que teníamos menor a 25 años era el candidato 4, bueno, la candidata porque era una mujer, entonces no, y como no la vamos a contratar, entonces pues simplemente acá nos van a aparecer todos los candidatos que son mayores a 30 años que son el resto. Esta restricción pues se cumple, pero no vamos a contratar a nadie menor a 25 años, por lo tanto no es, pues o sea, no necesitamos obligatoriamente contratar a alguien mayor de 30 años. Y acá se puede ver de manera más clara lo que había explicado anteriormente en esta tabla. Se va a contratar al candidato 1, al 2, al 3, al 5, al 6 y al 8. Todo minimizando tiempos en 29 horas. Espero que les haya gustado mucho este proyecto, esta exposición. Muchas gracias.